Los escándalos dentro de la iglesia han sido siempre a lo largo de la historia tópicos que es inevitable pasar desapercibidos cuando son de una magnitud comprometedora, más cuando de poner en jaque a esta gran institución se trata, una corporación que, dicho sea de paso, ha perdido gran credibilidad a lo largo de las últimas décadas, pero que de alguna forma sigue atrayendo fieles a sus centros de reunión. Los escándalos dentro del Vaticano han inspirado a cientos de ficciones dentro de la pantalla grande, y el último capítulo que nos cuenta la historia de la familia Corleone por supuesto que no es la excepción. El Padrino parte 3 de 1990 toma inspiración de uno de los escándalos más jugosos que haya visto la Santa Sede, y el día de hoy les voy a contar la historia real que inspiró a esta película. Aunque originalmente Francis Ford Coppola no estaba tan convencido de dirigir una tercera parte del Padrino, Paramount Pictures fue lo suficientemente persuasivo como para traerlo de vuelta al ruedo. Tenía planeado que la última cinta fuera una especie de epílogo de la historia de la familia Corleone, y de ahí que su plan original era llamarla La muerte de Michael Corleone, plan que retomaría años después con su nueva versión de la película. De hecho, muchos contratiempos surgieron con la preproducción de la cinta, como los drásticos cambios que se le hicieron al guión tras que Robert Duvall decidiera no estar en la misma, si no se le pagaba la misma suma de dinero que se le estaba pagando a Al Pacino, o también lo difícil que resultó encontrar a una actriz protagonista que sustituyera a Winona Ryder, que de último momento abandonó la producción por problemas con sus nervios. Julia Roberts e incluso Madonna estuvieron consideradas, pero fue al final Sofía Coppola quien se quedó con el papel. Sea como sea, la trama principal de esta última entrega siempre tuvo una cosa clara: gran parte de la acción tendría como foco central el Vaticano y su banco, que como ya podrán ver en el título es una historia que viene directamente sacada de la vida real y que tiene a la iglesia involucrada en un escándalo financiero en el que tanto políticos como mafiosos tienen metida la mano en el dinero de Dios. La historia de la cinta nos cuenta cómo Michael Corleone al final de sus 50 años intenta hacer a sus negocios completamente legítimos y sin ningún vínculo con el mundo del AMPA. Sin embargo, para esto tiene que acudir a la iglesia, que irónicamente está ensuciando sus manos con dinero sucio y tratos criminales con políticos y mafiosos italianos. En este contexto, el Papa Pablo VI fallece y se inicia el cónclave para elegir a un nuevo líder, que vendría a ser el Papa Juan Pablo I. Y como ya dije antes, todo esto tiene su toque de realidad. Fundado en 1896, el Banco Ambrosiano fue uno de los bancos italianos más importantes de su tiempo y también el principal banco del Vaticano hasta su repentino derrumbe en 1982 tras una serie de escándalos y muertes a su alrededor. Creado por el beato Giuseppe Tobini, el Banco Ambrosiano tenía como principal objetivo diferenciarse de los bancos laicos para almacenar dinero que sería usado para obras de caridad, trabajos piadosos y demás actos que estuvieran estrechamente ligados a la religión católica. Durante los años 60 comenzó a expandirse hasta tener una compañía en Luxemburgo y en 1967 entraría a la empresa un hombre clave para el derrumbe del banco, Roberto Calvi, quien para 1971 ya era director general y para 1975 presidente. Los intereses de Calvi como empresario llegaron más lejos de lo que se esperaba, y el Banco Vaticano se expandió hasta crear compañías en las Bahamas e incluso en América del Sur, esto con el fin de tapar varios negocios ilícitos y también de facilitarlos. Una de las principales organizaciones encargadas de dicha tarea fue el Banco Ambrosiano Andino, con sede en Lima, Perú, que según se sabe proporcionó fondos para varios partidos políticos de Italia y financió la dictadura en Nicaragua por aquella época. La compleja red de empresas fantasmas que tenía el banco permitió a Calvi mover enormes cantidades de dinero y también amasar una de las fortunas más grandes jamás existentes. La Iglesia Católica era financieramente más poderosa que nunca al tener su plata invertida en todas partes sin que ni siquiera varios altos mandos se enteraran por completo. Con el dinero en el extranjero, en el mundo del AMPA y en demás negocios, las movidas de Roberto Calvi no tardaron en salirse de control y a final de cuentas a levantar sospechas. En 1978, el Banco de Italia elaboró un informe sobre el futuro del Banco Ambrosiano en el que se preveía un desastre financiero. Se comenzaron investigaciones e incluso el magistrado a cargo del caso fue asesinado en un ataque terrorista.
Para 1981, una redada se organizó en la oficina de Roberto Calvi, y este fue encarcelado tras ser puesto a juicio. Lamentablemente fue liberado al poco tiempo y conservó su puesto en el Banco del Vaticano. Tiempo después, el empresario Carlo de Benedetti de Oliveri compró el banco y se hizo vicepresidente. 2 meses después dejó el puesto tras recibir amenazas de la mafia. Al año siguiente, el banco no pudo explicar la procedencia de casi 1.300 millones de dólares, por lo que Calvi tuvo que abandonar Italia con ayuda de un pasaporte falso. Y al puro estilo de El Padrino, el banco italiano asumió el control total del Banco Ambrosiano y la secretaria de Calvi se suicidó arrojándose de una ventana tras dejar una nota en la que hablaba en contra de su jefe. Poco después, el propio Calvi fue encontrado colgado de un puente en Londres en junio de 1982. Curiosamente, en 1991, un informante de la mafia llegaría a asegurar que Calvi había sido asesinado por haber perdido los fondos de la mafia tras el derrumbe del banco, aunque también existen teorías de que fue asesinado como advertencia por parte de la logia masónica conocida como P2, a la que supuestamente pertenecía. Y si le prestaron atención a El Padrino 3, podrán notar que hasta ahora la mayoría de lo que he dicho sale en la película. El banquero del Vaticano del filme muere asesinado de la misma manera e incluso se da noticia de que la familia Corleone tenía tratos con la iglesia. Sin embargo, el banquero no era la única figura importante dentro de la ficción de Coppola. El arzobispo Gilday, quien se toma la molestia de asesinar al nuevo papa, también tiene su contraparte de la vida real. Se trata del arzobispo Paul Marcinkus, un religioso estadounidense que se llegaría a hacer cargo de la banca vaticana a partir de 1971. Marcinkus estaba a cargo del Instituto para las Obras de la Religión, que mantenía el control de todo el dinero utilizado por la Iglesia Católica, lo que lo llegaría a convertir en uno de los hombres más poderosos dentro de la Santa Sede. Marcinkus era un hombre corpulento e imponente, lo que le hizo ganarse el apodo de El Gorila. Sin embargo, también se ganó el respeto de muchos debido a su habilidad para las finanzas y sus métodos para arreglar las inversiones de la iglesia, actos criticados por muchos debido a ser moralmente cuestionables. Rápidamente, Marcinkus se ganó la confianza del Papa Pablo VI y este lo nombró organizador de sus viajes y también secretario de la Comisión Pontífica para el Estado de la Ciudad del Vaticano, el Banco de Italia y la Magistrura de Roma. Fue en este punto, cuando estaba lleno de poder, que todos comenzaron a sospechar de sus actos ilícitos. Durante la década de los 80 le llegó el golpe de gracia por parte de Michel Sidona, banquero italiano ligado a una logia franco-masónica que tenía conexiones con la mafia siciliana, quien lo acusó de ser uno de los principales responsables de la caída del Banco Ambrosiano junto con Roberto Calvi. Sidona lo señaló de haberse involucrado con él en varias operaciones de alto riesgo que derivarían en la caída del banco, lo que terminó por manchar la imagen del arzobispo Marcinkus. A mediados de los años 80, las autoridades intentaron aprenderlo, pero fue con la ayuda de la iglesia que Marcinkus evadió la ley y logró salir impune de sus crímenes. Bajo la protección de la Santa Sede, el arzobispo regresó a su natal Estados Unidos, donde pudo seguir su vida tranquilamente, a pesar de que incluso se le acusaba del secuestro de una niña de 15 años, caso del que también logró salirse con la suya. En este mismo contexto y a la muerte del Papa Pablo VI, un cónclave se llevó a cabo para elegir a un nuevo pontífice, y el 26 de agosto de 1978, un nuevo papa fue elegido. Su nombre era Albino Luciani, quien elegiría el nombre de Juan Pablo I. El pontificado de Juan Pablo I fue breve, pues duró apenas 33 días, y en ese lapso no tardó en ganarse el cariño de la gente al ser descrito como amable, humilde y bondadoso. Los planes del nuevo papa eran varios y lo más importante para él en aquel entonces era limpiar a la iglesia de toda la mano negra que se le había metido. Y por supuesto, uno de sus principales objetivos era el reformar la banca vaticana, lo que según muchos periodistas e investigadores no le gustó para nada a los encargados de dicha mafia. Poco después del amanecer del 29 de septiembre de 1978, Juan Pablo I fue encontrado muerto en su cama y la declaración oficial fue que todo fue obra de un infarto. Ninguna investigación se llevó a cabo, pues según la tradición al papa no se le puede realizar ninguna autopsia, lo que según algunos conspiranoicos brindaría las circunstancias perfectas para eliminar al papa sin dejar sospechas. Y según se dice, el Vaticano tampoco se tomó la molestia de investigar nada. Pero como era de esperarse, con el tiempo varias incoherencias y contradicciones salieron a la luz. Supuestamente, sí se le realizó una autopsia al papa,
lo que determinaría que no murió en la cama sino en su escritorio, informe que luego llevaría a varios a conspirar con respecto a que en realidad el Papa había sido envenenado. Esto se ve reforzado al enterarnos de que Albino Luciani, más tarde conocido como Juan Pablo I, era jerarca del Obispado Metropolitano de Venecia en 1972 y no fue consultado de la venta del Banco Ambrosiano. De hecho, se sabe que él y el arzobispo Marcinkus tenían sus ligeras diferencias y con su llegada al papado pretendía ahondar en el caso para aclarar el escándalo del Banco Vaticano en el cual su colega ya estaba involucrado. Ante esto, se sospecha que Roberto Calvi y el arzobispo Marcinkus conspiraron con ayuda de la mafia para eliminar al Papa y así poder encubrir sus fraudes, cosa de la que hoy no hay evidencia sólida, pero sí varios testimonios que refuerzan la teoría. En 2019, un supuesto gángster de la familia Colombo y pariente del arzobispo Marcinkus publicó un libro en el que afirma haber sido parte del asesinato del Papa junto con Roberto Calvi y el arzobispo mismo, quienes lo habrían envenenado con Valium y cianuro con tal de tapar los fraudes financieros que podrían meterlos a la cárcel. Verdad o no, ustedes tendrán la última palabra y como siempre, a veces la realidad supera la ficción. Ahora, la próxima vez que vean El Padrino 3, posiblemente la vean de una manera bastante diferente. Mientras tanto, yo me despido. No olviden darle like al video si les gustó, suscribirse a este canal para más contenido así y activar la campana de notificaciones para saber cuando subo un video nuevo. Nos vemos en la próxima y feliz año nuevo.